Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias todavía. Los albores del amanecer nos dan energía para un nuevo día en Campo de Fuerza. Como todas las mañanas, salí temprano para los estudios de Grupo Noroeste para hacer mi programa de radio en FM Luna. Las calles me mostraban la imagen desértica del bostezo matinal. Al ingresar, las luces de los 4 estudios que allí funcionan ya estaban encendidas. Entré al estudio de Luna y cuando se prendió la luz de aire, comencé. Buenos días amigos, 2 minutos pasaron de las 7 de la mañana, mi nombre es Roy Moirón y esto es Campo de Fuerza, un programa por cuyas venas circula la ciudad, pero en su corazón late el campo. Más tarde llegó la contadora Mónica Ortolani para realizar su columna. Estamos debiendo 2 ventanas de innovación de las 7 que planteó Peter Drucker. Ya vimos 5. Hoy vamos con cambios en la percepción. A ver, ¿qué cambios hay en la percepción de la gente que hacen que puedan aparecer nuevas innovaciones, ¿no? Y acá por ahí me permití traer que por un cambio de innovación que fue muy importante, que es muy importante, lo sigue siendo, es sobre la importancia de llevar una vida más saludable, ¿no? Ajá. Y así aparecen alimentos orgánicos, procesos, inventos orientados a la sustentabilidad. Y hoy tienen una tasa de aparición mucho más grande que otros años, ¿no? De estar generando innovaciones y alimentos que están más ligados a lo saludable. Y es más, por ejemplo, en la agroindustria hay una marca de aceite que con su nombre y con su envase apunta un poco a esto de lo más natural, sí, ¿no? Sí, sí. Y que eso hizo que destrone de las alacenas de nuestras abuelas otro aceite que era muy importante, sí, que con un nuevo nombre, con un nuevo logo que diga sin colesterol, con un envase más innovador, sí, es uno de los principales aceites. Por eso me parece que es una trampa lo de sin colesterol. No sé si es trampa, pero ¿sabes qué? Pero no es, porque el aceite no tiene colesterol. Pero no es que es trampa, pero supo captar la percepción. El colesterol es de origen animal. Un aceite puede ser que provoque menos colesterol. Lo digo como al pasar, no es el motivo central de esta charla. Pero el colesterol es de origen animal. Si vos tenés un aceite de girasol, no tiene colesterol. Bueno, pero acá el tema es cómo aprovechar esos cambios en la percepción. Claro, entonces a veces lanzás una nueva línea de producto, o le das otro envase, o le das otro nombre, o le das... Estamos hablando de innovación en la cadena agroindustrial, ¿no es cierto? O sea, que haya un aceite que tenga más demanda por esta cuestión hace que se puedan hacer negocios con nuestro productor, también puede captar porque le puede vender más a ese productor, ¿no? Sí, o una práctica agrícola diferente, ejemplo, que le permita decir, algo muy importante, la percepción de que comprar por internet es inseguro, eso ya se terminó. Hoy toda la gente compra por internet. Entonces hoy si vos vendés maquinaria, hasta hay un montón de operaciones bancarias que realizás y las haces online. Entonces vas cambiando los procesos y van cambiando las innovaciones. Es más, hoy estamos con todas las apps, tienen que estar todas en el teléfono, que hoy estamos casi más conectados al teléfono que a la PC en casa. Está bien, o sea, cambió esa percepción y entonces eso genera una oportunidad de negocios para entonces, para abastecer, ese cambio. Entonces decimos, a ver, ¿qué cambios? Yo te invito a que la audiencia se pregunte, ¿qué cambios en las percepciones hoy se están dando que se están registrando en la sociedad y por ahí no estamos captando?
Así que lo dejo como pregunta. ¿Sabes qué pasa? A veces hay que escuchar a los chicos y a los más jóvenes. Está bueno eso. A veces tenemos que empezar a preguntarle las cosas a los más chicos. Y bueno, la última ventana son nuevos conocimientos, ¿no? Nuevos conocimientos. Mira, por ejemplo, se me ocurre el tema de, por ejemplo, el nuevo conocimiento de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema inmunitario. Creó la necesidad de industrializar alimentos sin TAC, ¿no? Claro. Sin TAC. Y hoy ocupan una puntera de góndola. O sea, las industrias que por ahí han sabido ver eso. Claro. O sea, cómo hay nuevos, digamos, por ponerte un ejemplo, a lo mejor quizás simple o de un mercado tan grande, pero cómo nuevos conocimientos nos alientan a generar nuevas innovaciones. Y por supuesto, como hablamos antes, el deterioro de la capa de ozono, la falta de disponibilidad de agua, todo esto hizo de que los nuevos conocimientos aceiten nuevas innovaciones para generar nuevos productos. Así que bueno, yo te invito a que las vuelvas a recordar, lo recordamos a la audiencia. Acontecimientos inesperados. Las 7 ventanas de oportunidades de Peter Drucker, que repasamos. Quien no las ha visto, bueno, se perdió los programas. No importa, Google. Sí, va a estar en YouTube. Los buscan, esto es algo buscan Campo de Fuerza TV en YouTube y... Sí, y además, hoy googleás, hoy tenés todo. Yo creo que también el hecho de el acceso al conocimiento, nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento. Nosotros cuando estudiamos teníamos que ir a la biblioteca, agarrar un libro, ponerte a escribir. Hoy el acceso al conocimiento, así que los invito a que repasen esas 7 ventanas, pero poniéndote como protagonista en cómo yo puedo aprovechar cada una de esas ventanas. Claro, así que bueno, espero que encuentren ahí la receta, digamos, como para aprovechar oportunidades basándose en las propias fortalezas, que es, digamos, la mejor receta para un plan estratégico exitoso. Pero enumerémosla, porque al final nos quedamos en el amague. Acontecimientos inesperados, incongruencias, necesidades de los procesos, estructura del sector y del mercado, cambios demográficos, cambios en la percepción y nuevos conocimientos. Así que bueno, recorrelas sintiéndote protagonista. Dale. Dejé la radio y me dirigí a las oficinas de Paz Hermanos para hablar con Gastón sobre el mundo ganadero. Gastón, uno a veces suele ver en los avisos así, por ejemplo, Paz Hermanos remata 400 vaquillonas PPP. Me hace acordar a un viejo chiste que terminaba cariños cacho, pero no lo podemos contar porque nos levantan el programa. ¿Qué es eso? PPP, PPC. Sí, perfecto. Dentro de las diferentes razas, como introducción, déjame decir que la raza más populosa de la Argentina, especialmente de la Pampa Húmeda, es la raza Verdin Angus. Después la raza Hereford serían las dos más tradicionales, las más viejas, que son las razas británicas, y algunas razas sintéticas que son las cruzas con índicos, que son Braford, Brangus, que se hacen en base al Brahman, el animal blanco que ustedes ven a lo mejor en la India, es más Nelore, pero bueno, digo para diferenciarlo. Ese animal con orejas largas, con jiba, que se adapta muy bien al es lo que uno le llamaba cebú. Eso, sobre ese cebú se utilizaron las razas Angus para hacer el Brangus y Hereford para hacer el Braford. Dentro de cada una de esas razas hay registros genealógicos. Por un lado, el Pepe, que son puros de pedigre. Ese puro de pedigre está el registro genealógico, abuelo materno, padre, abuelo paterno, abuela materna y todo lo demás, con esa progenie que viene como si fuera el registro civil de ese animal, que esos registros los lleva a la Sociedad Rural Argentina. Es decir, que vos tenés un animal, una vaquillona, y de esa vaquillona, cuando es pura por pedigre, se sabe quién fue el padre, la madre, los abuelos. ¿Hasta qué generación? Y son generaciones que ya te mentiría si te diría, pero son registros que se llevan de
poquito entrado el siglo XIX, ¿no? De 1920, en la música del estilo, ya la Sociedad Rural Argentina empezó a llevar esos registros genealógicos que también se siguen para los caballos de carrera, las ovejas, los chanchos, todo lo que tenga cierta progenie, que tiene progenie, la Sociedad Rural Argentina lleva ese registro. ¿Eso te garantiza la pureza de la raza del animal? La pureza de la raza, la fecha de nacimiento, cuando uno tiene una vaquillona preñada, declara ese servicio de que esa vaquillona está preñada, con qué padre está preñado. Entonces todo ese registro se vuelca a una gran base de datos que sigue generación en generación aportando a ese dato. Entonces uno puede saber de ese toro o de esa vaca que estamos en cuestión, pura de pedigrí, quiénes tienen atrás. Entonces esas grandes ramas de familia determinan a veces características o dónde apuntar con la característica que uno quiere ir manejando la genética con esa suavidad que tiene que llevar un criador para no irse mucho para un lado, no irse mucho para el otro. Yo siempre digo que la genética es como llevar un correaje ese de los pistoleros con mucha rienda en las manos. Entonces, bueno, uno tiene que ir ajustando diferentes opciones para ir utilizando esas riendas para llevar lo que quiere a términos de mejoramiento en facilidad de parto, en mejora de condiciones de leche, en mejoras carniceras, en mejoras en el caso de pigmentación en los ojos. Bueno, todas esas cositas que son realmente complicadas. ¿En qué influye la pigmentación en los ojos? Básicamente en la raza Hereford, esa pigmentación en los ojos el Hereford es ese careta blanco, claro, ese colorado, animal de cara blanca, bueno, y colorado en el cuerpo. Y con cuernos. ¿Con cuernos o sin cuernos? Sin cuernos se llama Paul Hereford. El Hereford es el tradicional con cuernos. Paul quiere decir mucho. Esa pigmentación en los ojos, alrededor de los ojos, mejora mucho la cuestión de la reacción ante el sol, de la reacción del sol con la pestaña y con el cáncer de ojo, especialmente en esa raza que es propenso por una cuestión de que, no solamente por una cuestión de la tierra que entra al ojo, y eso genera bacterias, sino que además esa sensibilidad a la luz del sol hace que genere esa probabilidad de generar problemas oculares en esa raza. Entonces, esa raza trabaja especialmente para los animales que van a la zona norte de nuestro país o al litoral, para que esa cuestión no siga profundizándose. Entonces, sobre esa raza trabajó mucho sobre eso, y además el Braford, que como te decía, era esa mezcla entre Hereford y la raza índica, que va preeminentemente al norte, trabaja muchísimo sobre ese aspecto. Y vos dijiste, estábamos hablando de lo que era puro por pedigree. Eso en el pedigree. Ahora después... ¿Puro por cruza qué es? Puro por cruza es esa denominación vieja de hace muchos años, que era un animal que era puro de cruza, que era una mestización sobre un animal puro que no tenía ese registro genealógico del pedigree. Que a lo mejor se sabía el padre o no se sabía, pero no se sabía generalmente la madre y cosas por el estilo. Todo eso fue cambiando a dos denominaciones que superaron esa denominación de puro por cruza, que ahora se llama puro controlado en el Angus y puro registrado en el Hereford. Gastón, quiero saber eso, bueno, ¿qué es? Dale, pero lo vemos la próxima. El conductor de este programa se viste en Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Siempre con las mejores marcas.
Que Destacados crece y suma más páginas. Ahora también los domingos con Democracia. No te pierdas un suplemento con las mejores ofertas de productos y servicios. Que Destacados, clasificados que se ven seguro. Una ciudad despierta. Elige informarse. Elige Democracia. El diario de mayor circulación. Democracia. Mucho más diario. Claudio Anfuso. Videos, fotos. Claudio Anfuso. Books, libros de firmas, pasacalles, gigantografías. 215, tu boda. Claudio Anfuso. 2364-627777. Fotografía profesional. Claudio Anfuso. Acceda de manera rápida y sencilla al resultado de más de 10 años de investigación en fichas técnicas organizadas por tema, cultivo y región. Visite bungeargentina.com y conozca los expedientes de rendimiento de su zona. Bunge. Todo lo que necesitas en maquinaria agrícola, encontralo en Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Oscar Altamirano, representante de Alochis, Crucianelli, Class, Ombú, fertilizadoras Fertec y casillas a medida Alfa. Oscar Altamirano te ofrece una importante línea de créditos a tu medida. Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Campo de Fuerza. Como tenía un rato de tiempo libre, fui a la oficina para ver la segunda parte de la nota que había grabado con Federico La Grasa. No me privé de disfrutar lo que filmamos durante el viaje a Lincoln, donde él vive. Federico es el titular de Idagro, un emprendimiento privado que se dedica a evaluar el comportamiento de diversas semillas, así también como la eficacia de variados agroquímicos. Con todos los agroquímicos se hace lo mismo, sufren este proceso de ensayos y cuestiones, por ejemplo con los herbicidas. ¿Cómo se evalúan los herbicidas? Mirá, muy interesante tu pregunta también, más que nada para el público en general. Por ahí a nosotros los ingenieros agrónomos acá en Lincoln, en Junín, donde sos vos, nos tienen asociados a una figura que es el monitoreador o qué le he hecho ingeniero. Comúnmente te dicen, bueno, detrás de cada producto hay por lo menos 10 años de investigación en la fase de desarrollo que vendría a ser la parte de campo que vimos nosotros y otros 10 años en lo que vendría a ser la investigación básica. O sea, definimos a dos tipos de investigación, la básica y la aplicada, ¿no? La investigación básica es aquella que vos haces en una mesada de laboratorio, con condiciones controladas, con aparatos que son sofisticadísimos, carísimos, o sea, donde vos podés controlar la temperatura, la humedad, no sé, la luz, miles de cosas que vos ves a los patógenos en placa de Petri en este caso, claro. Vos ahí armás todos los experimentos y después eso se replica a campo, pero una vez que pasó esa fase. Bueno, estamos hablando de 10 años. Puede pasar que lo que funciona en un experimento, en un laboratorio, quizás que sería lo teórico, por decir algo, después en el campo no sucede. En el campo no sucede, ¿por qué? Porque en el campo no podemos controlar la temperatura, no podemos controlar la cantidad de precipitaciones, o sea, el campo es un gran buffer.
Es un gran buffer, se dice, o sea, un efecto tampón, un efecto amortiguador que el ambiente va a mitigar de un lado o para otro, para donde él quiera ir, por así decirlo, y eso, los cultivos, en este caso, las plantas tienen que adaptarse. Un profesor mío de fisiología decía, la planta no piensa, la planta no puede elegir, la planta tiene que adaptarse. O sea, no reacciona por estímulo-respuesta, o sea, tiene tantas horas de luz y tiene que arreglarse con eso para transformar esa energía y transformarla en alimento, ¿no es cierto? Entonces, hay un largo proceso en cuestiones de herbicidas, por ejemplo, más hoy en día que, bueno, vos bien sabés, tenemos serios problemas a causa de los malos manejos que hemos tenido, o sea, a lo largo de estos años, o sea, donde se ha hecho abuso de cierta clase de herbicidas y las malezas han tomado sí, han sido seleccionadas, quedaron vivas las que son resistentes y coparon la parada, como se dice. Exactamente. Coparon la parada. Coparon todas las poblaciones. Ahora, yo tengo el herbicida A y el B. Sí. Y vos te lo traigo, te digo, Federico, mira, con la máquina que me mostraste, experimental, quiero probar el herbicida A una dosis baja, una media y una alta, y al B lo mismo, una dosis alta, media y baja. ¿Cómo haces vos en la práctica para probar son 6 tratamientos que te estoy encargando? Bien. ¿Cómo haces? Bueno, justamente otra vez, nos agarramos y nos validamos de... Imagínate que en un lote grande no lo podríamos hacer, o sea, o sería muy engorroso, porque teníamos que lavar la pulverizadora varias veces para que no haya mezcla de productos, tendríamos que pasar con la pulverizadora en un momento específico, que tengamos más o menos la misma cantidad de maleza. Volvemos otra vez a la escala pequeña, a la micro. En una microparcela se arma este mismo tablero, ¿no es cierto? Y se aplican los diferentes tratamientos, en este caso de herbicidas, que un herbicida, para el público en general que no escuchó hablar nunca la palabra, no entiende, es una sustancia, un agroquímico que es tóxico para la planta, para una planta que es maleza, que no es cultivo, ¿no? Por ejemplo, te mata el yuyo colorado y no te mata el maíz. Exactamente, ¿sí? Bueno, y ahí entonces, hicimos las aplicaciones. Entonces yo, en X cantidad de días, porque es como tomarte un remedio, o sea, a la planta vos te tomás un ibuprofeno y a las 2 o 3 horas no tenés más dolor de cabeza. Bueno, a la planta le pasa lo mismo. Cuando la planta es sensible, susceptible, nosotros vamos a ver el primer síntoma, o sea, según sea el mecanismo, vamos a ver el síntoma, que pueden ser marchitamiento, pueden llegar a ser hiperplasias o hipertrofia, que son deformaciones en la planta, vamos a ver amarillamiento, vamos a ver decoloración. Entonces, esas mediciones de ver cómo evoluciona, si la planta se intoxicó o no con el herbicida, en este caso, la maleza se intoxicó, la vamos a ver seriada en el tiempo. Entonces se hacen mediciones 7, 14, 21, 30 días post aplicación para ver la eficacia. Y también se evalúa si en este caso el maíz se afectó o no, porque eso se denomina fitotoxicidad. O sea, yo quiero saber si el tratamiento que estoy aplicando de ese herbicida no solamente mata las malezas, sino que perjudiciales para el cultivo, sino que no mate solamente el maíz. Y lo que vos ¿Cómo evalúas vos que el producto anduvo o no? ¿Qué es? ¿Ojímetro? No, para nada. Bueno, hay varios métodos, por así decirlo. Yo utilizo un método que bueno, quiero hacerlo más sencillo para explicarlo, pero es un método estadístico que se llama el método de la cobertura basal. Vos haciendo en 1 metro de largo y tomando cada 5 centímetros con un lápiz o con un palito, lo que vas viendo vas anotando. O sea, el método de la cobertura basal lo que te dice es que lo que más se repite, o sea, es lo que vos vas a ver en esa línea de puntos. Si yo en este caso veo que pata de gallo, rama negra, cualquier tipo de viola, cualquier tipo de maleza, veo que se repite consistentemente en esas mediciones que yo estoy haciendo cada 5 centímetros, me va a permitir a mí como investigador construir una tabla de frecuencias y validarlo estadísticamente. Es un poco complejo, para así decirlo, para el público en general, pero tiene una lógica. O sea, yo no puedo mirar a ojo a ver, decir, bueno, sí, voy a ver plantas que se murieron, pero realmente, o sea, en mi unidad experimental, en mi cuadradito de ajedrez, realmente, eso se visualiza de alguna forma, se cuantifica de una forma. Bueno, una forma es esa, por así decirlo, que es muy tradicional, es un poco muy científica, por así decirlo. Y hoy contamos también con otras herramientas. Vos sabés que las empresas de agroquímicos hoy lo que tratan de venderte es una app, ¿no? Una aplicación para el celular. Y hay aplicaciones, por ejemplo, de la Universidad de Kansas, con quien nosotros trabajamos en conjunto en muchos proyectos. Ellos tienen, por ejemplo, una aplicación donde vos con el celular vas, sacás una foto y te da un parámetro de lo quemado o no quemado de la cobertura vegetal existente.
suponete, tenemos un herbicida que solo mata cuaresma y no mata malezas no mata especies de hoja ancha, vamos a ver toda la cuaresma quemada y las especies de hoja ancha no. Sacamos una foto, inmediatamente el programa lo que hace es tirarte un nivel de cobertura quemada, y eso se lee como un nivel de eficacia, ¿no? Un porcentaje de 100%, de 90, 70, 50 o prácticamente nada de control. ¿Se puede introducir algún virus a esa aplicación? Porque nos quedamos sin laburo. No sé, me mataste. Está muy lindo, sí, la aplicación. ¿Y el ingeniero? Mira, me viene barro. Bueno, tus preguntas son una atrás de la otra muy interesantes, muy lindas como para desarrollar. Te la voy a dar vuelta. Sí. Cuando yo empecé con la investigación y con el hacer ensayo, por así decirlo, me quedó grabado una materia que cursamos en la facultad, que era seminario de campo, o taller, ¿no? Un taller. Y el primer seminario de campo que nosotros vimos era, en este caso, bueno, por ahí nos llevaba un poquito de años, pero por ahí no sé si es la misma que vos que la tuya, pero me acuerdo... El mío fue en Gondwana, era cuando estaban unidos los continentes. Mirá vos. Bueno, el nuestro fue estudiar al padre de la Revolución Verde, que fue Borlaug, Norman Borlaug, que ganó un premio Nobel de la Paz, y a mí me quedó muy marcado, toda la historia de Borlaug, pero me quedó marcado algo que tiene que ver con lo que dijiste recién. Borlaug decía, es imposible hacer agronomía sin sudar, sin romperse las manos y ni pasar penurias en el campo. Federico mencionó a Borlaug. En la historia de la humanidad hubieron muchas personas que a través de sus descubrimientos, sus investigaciones, sus inventos, nos cambiaron la vida. Muchos de ellos son famosos. Galileo Galilei, Gutenberg, Madame Curie, Sir Isaac Newton, Sabine, Louis Pasteur, Albert Einstein, entre otros. Pero algunos que han influido profundamente en la historia de la humanidad con sus inventos, sus creaciones, no digo que sean desconocidos, pero no son famosos. Uno de ellos, por ejemplo, es Nikola Tesla, quien, por haberse enfrentado con Edison, no alcanzó una fama relevante. Aunque a él le debemos inventos que hoy en día utilizamos, como las imágenes por rayos X, el control remoto, el motor de Tesla, que es el motor que tienen todos los electrodomésticos, y el tubo fluorescente. Pero no es de Tesla de quien quiero hablarles, sino de un hombre al que se le atribuye haber salvado 1.000 millones de vidas humanas. Lo nombró Federico. Su nombre fue Norman Ernest Borlaug. Nació en Cresco, Iowa, Estados Unidos, un 25 de marzo de 1914. Falleció el 12 de septiembre de 2009. Era el mayor de 4 hijos. Sus 3 hermanas más jóvenes eran Palma, Lillian, Charlotte y Helen. Sus padres fueron pequeños productores en la granja de sus abuelos, en South. Desde los 7 a los 9 años trabajó las 41 hectáreas de su familia en Iowa, pescando, cazando y cultivando maíz, avena, pasto timote, además cuidando el ganado. Cursó estudios primarios y secundarios en su pueblo, luego ingresó en la Universidad de Minnesota durante la Gran Depresión. Allí costeó su educación desempeñando diversos trabajos. Obtuvo su diplomatura en ciencias forestales en 1937. Luego continuó sus estudios en Minnesota y en 1941 obtuvo su licenciatura y en 1942 su doctorado, ambos en fitopatología y además en genética. En 1944 se trasladó a México y allí comenzó sus principales estudios, orientados principalmente a uno de los mayores flagelos de los trigos de la época, la roya. La roya es un hongo que ataca hojas y tachos, infectándolos, causándole un gran daño a las plantas, debido a que las parasitas consumiéndole gran parte de lo que producen y mermando el rendimiento. Borlaug, con un equipo de investigadores, estudió el comportamiento del trigo con respecto a la enfermedad y detectó que algunos individuos eran resistentes al hongo, y fue así que creó las primeras variedades resistentes a la roya. Eso hizo que en 1956 México alcanzara a autoabastecerse de trigo. Pero ese no fue el mayor logro de Borlaug. Antes de sus investigaciones, las plantas de trigo que se cultivaban tenían un gran porte y una baja producción de grano, debido a que debían
utilizar todo lo que producían, o gran parte de lo que producían, para el mantenimiento mismo de la planta, por lo que las espigas eran proporcionalmente pequeñas. Borlaug en México desarrolló una serie de variedades enanas de alto rendimiento, amplia adaptación, resistente a enfermedades y con alta calidad industrial, que se sembraron por primera vez en 1962. Eso hizo que México incrementara muchísimo su producción y muy pronto esas variedades comerciales comenzaron a cultivarse en países como India, Pakistán, Turquía, Túnez, España, Argentina y China. Por eso se dice que Borlaug salvó la vida de 1.000 millones de personas que, de no ser por su mejoramiento de trigo, habrían muerto de hambre. Borlaug colaboró con la creación del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, actualmente Centro de Investigaciones Regional del Noroeste, CIRNO, y del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Falleció a los 95 años, el 12 de septiembre de 2009, en su finca de Dallas. En 1970, por sus aportes, Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz. El primer ministro de India, Manmohan Singh, y la presidenta de India, Praktiba Patil, rindieron tributo a Borlaug afirmando: la vida y obra de Borlaug son testimonios de las grandes contribuciones que un hombre alzado en su intelecto, persistencia y visión científica pueden hacer por la paz y el progreso. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lo describen como un preeminente científico cuya obra rivaliza con otros grandes científicos del siglo XX, benefactores de la humanidad. Norman Borlaug, un ingeniero agrónomo. Campo de fuerza. El conductor de este programa se viste en Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Siempre con las mejores marcas. Qué Destacados crece y suma más páginas. Ahora también los domingos con Democracia. No te pierdas un suplemento con las mejores ofertas de productos y servicios. Qué Destacados, clasificados que se ven seguro. Una ciudad despierta. Elige informarse. Elige Democracia. El diario de mayor circulación. Democracia. Mucho más diario. Claudio Anfuso. Videos, fotos. Claudio Anfuso. Books, libros de firmas, pasacalles, gigantografías. 215, tu boda. Claudio Anfuso. 2364-627777. Fotografía profesional. Claudio Anfuso. Acceda de manera rápida y sencilla al resultado de más de 10 años de investigación en fichas técnicas organizadas por tema, cultivo y región. Visite bungeargentina.com y conozca los expedientes de rendimiento de su zona. Bunge. Todo lo que necesitas en maquinaria agrícola, encontralo en Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Oscar Altamirano, representante de Alochis, Crucianelli, Class, Ombú, fertilizadoras Fertec y casillas a medida Alfa. Oscar Altamirano,
te ofrece una importante línea de créditos a tu medida. Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Campo de fuerza. Dejé la oficina y luego tomé la ruta 7 para reunirme en Chacabuco, como todas las semanas, con José Luis Tedesco para hablar de las buenas prácticas agrícolas. José Luis es el delegado de APRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Vos, en Chacabuco la vez pasada, en el Aeroclub, creo que fue, hicieron una jornada con demostración de pulverizaciones aéreas y terrestres. Exactamente. Contanos un poquito, pero antes contame, ¿cómo se aplica un agroquímico? O sea, ¿qué es una pulverización? Porque hablamos de pulverización. Es muy importante. ¿Cómo funciona? En primer lugar, está muy buena la pregunta, porque generalmente nos preguntan qué es una fumigación o las fumigaciones. Y las fumigaciones es aplicar un fitosanitario o algún otro tipo de aplicación a través del humo. Claro. O sea, eso es fumigar, hacer humo. Por eso se habla de fumar, tiene ahí más raíz la palabra. Fumigar viene de hacer humo. En el caso de las pulverizaciones, lo que se hace es una solución, un caldo o un coloide, puede ser, dicho técnicamente, depende del tipo de producto, en el cual se prepara un caldo, generalmente se lo llama de esta manera, en el cual se le agregan los fitosanitarios y luego esa masa de agua que contiene el fitosanitario se pulveriza, o sea, se realizan pequeñas gotas, microgotas de agua y de ese caldo, ¿no? Ese agua más el caldo de fitosanitario. Y bueno, se genera una aplicación en la cual esas microgotas llegan al objetivo deseado y cumplen la función que tienen que cumplir. Pero al ser microgotas supongo tienen un peligro o el peligro de ser llevadas por el viento. Exactamente. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Cómo se puede determinar? ¿Y qué pasó en esa jornada en la que hubo periodistas que vos me habías contado en la radio que estaban hasta sorprendidos de lo que habían visto, ¿no? ¿Cómo detectás si cayó una microgota en donde vos estás? Lo que hicimos en la jornada acá en Chacabuco es una práctica que se viene haciendo por todo el país. Esa práctica, esa jornada la promueve el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ajá. Acá en Chacabuco participó, promovida por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, participó el Ministerio de Agroindustria de la provincia, y en Chacabuco la impulsó la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chacabuco, y dentro de ese marco se sumó la regional APRESID de Chacabuco, Sociedad Rural, APACRA, que es una asociación de Rawson y Castilla, el municipio de Chacabuco participó en esta jornada, también promoviendo la demostración y tratando de... Era eso, ¿no? Una demostración de una pulverización. Cuando se realiza una aplicación en un área periurbana, la aplicación, el viento debe correr en el sentido opuesto a donde está la comunidad, la ciudad o el poblado. Esto es fundamental. Cosa que si hay deriva, que la lleve para el campo, no para el poblado. Exactamente. Bueno, y acá en Chacabuco tuvimos una deriva de 20 metros en la aplicación terrestre, que había un viento que la recomendación era no aplicar, o sea, no había manera de aplicar con ese viento. Era no recomendable de ninguna manera. Eran vientos de promedio de 25 km por hora, con ráfagas de más de 30. Entonces realmente con ese viento es impracticable la operación de una pulverización, porque precisamente la deriva es demasiado y aparte... perdés exactitud, puede ser que en un sector apliques media dosis y en otro el doble de dosis. Porque además con las ráfagas la deriva también es variable y entonces genera una mala aplicación. Sencillamente se hizo correr una pulverizadora en el sentido de transversal a como venía el viento, y las tarjetas se pusieron en oposición, o sea, en el sentido mismo del viento fue aumentando la longitud. Se marcaron 200 metros y la deriva en ese caso fue de apenas 20 metros. Que era en condiciones extremas, lo máximo que volaron las gotas fueron 20 metros. 20 metros. Y en aérea fue un poco más, fueron 40 y pico de metros, una cosa así. Está bien, pero en condiciones no 60 recomendables. 60 metros fueron en aérea.
60 metros fueron en el aérea. Eran condiciones no recomendables, de ninguna manera. Está bien, o sea que en una condición normal, con el viento del lado del casco urbano, se podría decir que es imposible que vaya deriva de agroquímicos hacia... No, en condiciones normales, con una velocidad de viento, que generalmente son pequeñas brisas, por debajo de los 15 o 12 kilómetros por hora, se hace una aplicación, una pulverización, ya sea terrestre, por ejemplo, y el viento viene en dirección opuesta a donde se encuentra el poblado, no hay ningún peligro. No hay peligro. Obviamente que esto debe hacerse siempre dentro de un marco de buenas prácticas agrícolas. El personal y los operarios que utilizan esa maquinaria y que hacen la formulación de ese fitosanitario tienen que usar los elementos de protección personal. Esto es fundamental, o sea, es innegable, no se puede realizar una aplicación en la cual el operario no esté protegiéndose de esa manera. Y en aérea, como te decía, fue un poco más, fueron 60 metros. La confusión que te comenté hoy fue porque en promedio, ya se han hecho 18 demostraciones a lo largo y a lo ancho del país. Ajá. Y en aérea el promedio viene de 40 metros. Ah, mira, claro. El promedio en todas las demostraciones. Sí. Y en terrestre andan 10 metros, un poquito menos. O sea, realmente es muy baja la deriva. ¿Cómo es la iniciativa esta que está sucediendo con banderas? Bueno, sí, vos sabés que estamos trabajando desde APRESID, desde el programa de agricultura certificada, con una iniciativa con el municipio de Bandera, que nace de una inquietud del intendente de Bandera. Bandera está en Santiago del Estero. Santiago del Estero. Es una localidad de Santiago del Estero. Y bueno, la preocupación de ellos era precisamente por la cuestión periurbana, respecto de cómo manejar esta zona de conflicto, ¿no? Que ya hablamos que hay conflictos. Entonces, bueno, la idea primaria y primigenia del intendente es resolver ese conflicto a través de dar garantías a la comunidad de cómo se realizan las aplicaciones en las zonas periurbanas. Y bueno, y cuando nos contactan a nosotros y empezamos a trabajar en conjunto, porque realmente se viene armando un equipo de trabajo muy interesante. Esto es la idea es generar un piloto ahí, todavía está en fase de proyecto. Ojalá que podamos avanzar y seguir adelante, pero lo comento como iniciativa, ¿no? Bueno, empezamos a ver las posibilidades y vimos que el protocolo de agricultura certificada podía adaptarse perfectamente a la situación que ellos estaban necesitando. Y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con certificar a cada uno de los municipios en un sistema de gestión de calidad, claro, en el cual dé garantías a la comunidad acerca de cómo se realizan las aplicaciones, inclusive que exista un plan de rotaciones en esas áreas periurbanas, que exista, bueno, un manejo, como decíamos recién, integrado que considere todas las buenas prácticas agrícolas y no solamente la que tiene que ver con fitosanitarios, que tenga que ver con un buen manejo de suelos, con manejo de fertilización. Así que bueno, estamos en una fase de proyecto en este tema y realmente estamos entusiasmados. Hemos estado en Santiago allá reunidos y viendo de resolver esta problemática y bueno, la verdad que la gente de Santiago hoy tiene expectativas con esto también y lo vamos a estar presentando en el Congreso APRESID. Dejé Chacabuco y de vuelta en la ruta me puse a pensar en lo que había conversado con José Luis. Por un lado, es bueno que se haya empezado a hablar tanto de las buenas prácticas agrícolas porque es algo que terminará imponiéndose. Y además recordé una conversación que había tenido acerca del tema con Eduardo Moabro, un ingeniero agrónomo del Ministerio de Agroindustria, en el Congreso de APRESID. Por eso fui a la oficina para ver lo que había grabado con él. Eduardo, ¿cómo empezaron o cuándo y cómo empezaron a trabajar con esto de las buenas prácticas agrícolas y con esto que está por suerte cada vez más en boga del cuidado en las aplicaciones periurbanas? Uno no debe arrogarse cosas que no le corresponden. Bueno, en todo caso, lo interesante de esto fue que el ministerio en ese entonces, en 2013, que es cuando realmente, si uno tuviese que poner una fecha, se involucró institucionalmente, contó con el apoyo y el interés de muchas instituciones que ya venían desde largo tiempo tratando de dar respuesta a hitos que habían sido conmocionantes en lo social,
pensemos en lo del barrio Ituzaingó y demás, y todo lo que generó. Eso en Córdoba fue. Córdoba, pero tuvo alcances nacionales y explica un poquito brevemente, ¿no? ¿Qué pasó en el barrio Ituzaingó? Una conjunción de hechos, pero en definitiva, a partir de las acusaciones de haber realizado malas aplicaciones, que esto había tenido repercusiones en términos de salud de las personas que ahí vivían, y hubo fallos judiciales en contra, que uno puede discutir o no, pero que tomaron una altura importante, pero además marcan un hito y un antecedente que no es inocuo ni es neutral en términos de lo que vino luego y las presiones sociales que ocurrieron, sobre todo los grupos legítimamente o no más interesados en la cuestión ambiental y de la salud de las comunidades. Y en base a eso, ¿qué es lo que se estableció como una buena práctica agrícola para las zonas periurbanas? Que no, supongo que no es algo absoluto, como todo en la agricultura, pero bueno, se está buscando aunar criterios para tener ciertos recaudos. ¿Cómo se toman esos recaudos? ¿Qué habría que hacer? Bueno, aplicar mucho sentido común y aplicar el conocimiento, que por suerte es abundante, y la tecnología, que cada vez es más accesible y más fantástica en cuanto a las posibilidades que nos brinda con un poco de cabeza y sentido común. Pero puesto en términos concretos, creo que todo esto que acabo de decir lo tenemos que poner en términos de una norma eficaz, razonable, que dé seguridades al que produce, pero sobre todo a la comunidad dentro de la cual se inserta esa producción, que es un poco la discusión, digamos, simplificándolo y despojándolo de las, a veces de las militancias que hay respecto de esto, de las posiciones extremas. Hablando de fitosanitarios, partamos de la base que estamos gestionando un insumo que no es inocuo en términos de sus consecuencias. Entonces requiere responsabilidad y recaudos su manejo. Lo que nosotros hemos venido haciendo, un poco ante la reacción que generó socialmente y a nivel de municipios, ¿de qué manera? Visto en la enorme difusión y profusión de ordenanzas municipales sumamente restrictivas al momento de regular este uso de fitosanitarios en ámbitos periurbanos, poner nosotros como ministerio las cosas en perspectiva, en un trabajo público-privado con varias instituciones. Estoy hablando del año 2013. Fue una ocasión de mucho aprendizaje, pero sobre todo de poder poner en blanco sobre negro y en perspectiva de qué estamos hablando cuando hablamos de deriva y zonas de protección o zonas de, llamémoslo, sensibles, contrastándolas con lo que las normativas de ese momento y posteriores establecen. No olvidemos que detrás de cada una de esas normas, cuando se establece una zona de exclusión con determinada distancia desde la zona urbana, se está diciendo, sin decirlo, que se están poniendo en entredicho la posibilidad de seguir produciendo en un área variable, que puede ser de algunos cientos hasta varios miles de hectáreas, que tienen que pasar a hacer otra cosa. Y ahí viene la discusión si es factible encarar una producción, llamémoslo así, no convencional o no tradicional en esa área, pero es un tema no saldado ni resuelto. Pero lo que se está estableciendo más o menos que es crear áreas en donde tener ciertos cuidados especiales para la aplicación de agroquímicos. Entendemos que es razonable que cerca de zonas sensibles sea una población rural, ni que decir, donde habiten personas o lugares sensibles, un punto de agua, un río, etcétera, deben ser tenidas en cuenta como de cuidado especial. Para eso está el concepto del zona de amortiguamiento buffer, es decir, es una zona donde uno siempre debe ser muy, muy seguro, muy profesional, y estar muy atento a la responsabilidad que conlleva un uso de un insumo que puede provocar consecuencias a terceros, a bienes o a personas. Entonces es razonable que se establezcan esas zonas de aseguramiento, buffer, de amortiguamiento.
Y ahí lo que tenemos que hacer es duplicar por ahí el esfuerzo de mostrar que estamos haciendo las cosas bien, pero las cosas se tienen que hacer bien siempre. No porque no nos vean, tenemos que aplicar desaprensivamente. Que es un poco por ahí lo que pasa. Pero tenemos que saber que es un dato que el control social no va a ser decreciente, va a ser creciente. El de acá y el de afuera, nuestros compradores o los compradores de nuestros productos. Y vamos a tener que dar respuesta. Lo fabuloso es que hoy hay una sensibilidad y hay una internalización del propio sector. La conformación de un ámbito como la red de buenas prácticas es una demostración de la preocupación que tiene que ver todo lo vinculado a las buenas prácticas. Por ahí yo lo estoy circunscribiendo solamente a la dimensión de los productos fitosanitarios, y porque están más en el candelero, porque han estado en discusiones muy álgidas. Pero a todo nivel, lo que significa la preservación y el manejo sustentable de los recursos. Se está trabajando, Eduardo, porque en esto también vos mencionaste ordenanzas y demás, y no hay una homogeneidad en la legislación de esto. En algún partido hay áreas donde no se puede aplicar agroquímicos, en otro no hay nada, en otro zonas buffer. ¿Se está trabajando para una legislación general sobre esto? Hay una decisión de parte del Poder Ejecutivo de iniciar la elaboración de un proyecto de ley vinculada a fitosanitarios, puntualmente en lo que hace aplicaciones. Entonces, a tu respuesta es sí, hay una decisión, porque entendemos que es parte del problema, el hecho de no existir esta guía general para una legislación después a nivel más de jurisdicciones más pequeñas. Es un problema. Sabemos que va a ser un trabajo muy arduo porque el tema genera controversias. Pero bueno, es un desafío y hemos recogido el guante y estamos muy contentos por eso. Ayer escuchaba a un senador de Estados Unidos que ellos establecieron en su estado que toda legislación que atañe a cuestiones como esta, por ley tienen que venir desde lo científico. Que no son cosas que se pueden legislar políticamente. ¿Estamos cerca, lejos? ¿Se podría llegar a establecer algo así acá? A ver, uno querría... ¿Qué pregunta me haces? Uno querría que las normas que tienen que ver con conocimientos se hiciesen en base a esto, no en lo que a mí me parece o la presión que un grupo de interés pueda alcanzar sobre el decisor político. Sería fantástico. Y en lo que a nosotros hace, y para mí ha sido una brújula. No me muevo en base a las impresiones que me pueda provocar tal o cual técnica. Si atrás tiene un basamento y tiene sentido común, si la lógica en esto manda, ¿no? Allá vamos, ¿no? Y sería bueno que las normas, y ni qué decir una norma como esta, tuviese un respaldo muy importante en este aspecto, y los espacios que en las legislaciones inevitablemente tienen que ver con la negociación política y demás se acotaran. Que no se aprenda de una negociación, sino que sea fruto de un trabajo exhaustivo, muy sólido, consensual, donde se escuchen y se atiendan a las legítimas exigencias que existen y a las visiones que existen sobre esta temática, sean tenidas en cuenta. Pero no desde el cliché o la cuestión efectista o lo políticamente correcto, sino algo que sea eficaz. Gracias, Eduardo. Un gusto. Finalmente llegó la noche. Un lindo momento para escuchar buena música, leer y descansar. De repente, el cuadro con el planiferio llamó mi atención y me hizo tomar conciencia de algo. Australia, India, China, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Brasil son las únicas naciones de las 194 que hay en el mundo con mayor extensión territorial que la nuestra. La Argentina es el 8º país más grande del mundo. Es una estancia. Por eso no tenemos derecho a tener pobres, a ser pobres, ni a que haya desnutrición infantil. Hasta la semana que viene. Thank you.